Bueno, cuando hablamos de la formación en pensamiento crítico, estamos hablando de un proceso que debe ser llevado a cabo no simplemente en las últimas edades, sino desde un comienzo con los niños. El pensamiento crítico nos lleva a desarrollar un montón de habilidades y un montón de capacidades que nos permiten dialogar con el otro y comprender que hay varios puntos que tienen validez, pero hay otros que no tienen razón de ser. Lo que más me importa que aprendan es a ser personas, porque qué saca uno con sacar buenos estudiantes, profesionales y todo esto, si ellos como persona son terribles, son un asco, ¿sí? Entonces para mí ese es el aspecto como más importante. Creo que me dio pues muchas cosas que no tenía antes de comenzar o de conocer la danza, ¿no? Me dio una voz, me dio, no sé, las herramientas que necesitaba quizá para superar algunos, no trastornos, sino como debilidades que tenía en cuanto a mi rol en la sociedad, a mi falta de identidad y todo eso. Entonces, digamos que la danza fue organizando todos esos medios para que al final yo pudiera resolver ese tipo de cuestiones que tenía, pues, y que me molestaban también un poco. Son muy activas, participan mucho, se muestran interés, o sea, no son... Algunas sí se muestran como con pereza, como con desinterés, pero no casi todas, como que les gusta la clase y son muy activas participando. El agradecimiento de los niños. Los niños son muy agradecidos con cualquier cosa que tú les enseñes, demuestran mucho cariño y eso es algo muy bonito y también complicado debido pues a muchos problemas que se pueden presentar, ya que pues los niños tienden a abrazar y a darte carticas. Como es bien sabido, la danza es una de las representaciones artísticas más relevantes e importantes a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción, pues como sabemos, esta nos ayuda a la construcción de nuestra propia identidad y también a mantener viva toda nuestra historicidad. Generalmente la danza se ve como un espacio de ocio, un espacio de entretenimiento, pero nunca caemos en cuenta de que en ella podemos realizar diferentes procesos cognitivos y de reflexión. En este caso, con los niños de la compañía de danza Calpayú, se trabajaron aspectos importantes, sobre todo en la historicidad y en la toma de conciencia de nuestras raíces. Pues la visión que yo tengo de ellos a nivel académica y sobre todo teniendo en cuenta la formación que yo tengo la oportunidad de brindarles, pues evidentemente como profesor creo que tienen demasiado potencial, ¿no? En esta medida, cuando un estudiante adquiere la capacidad de pensar críticamente, no simplemente adquiere la capacidad de ser crítico, sino también de pensar y pensarse a sí mismo. Es decir, cómo el estudiante se vuelve consciente de sus propios valores, de sus propios imaginarios y de sus propias formas de entender el mundo y cómo estas van afectando también sus relaciones y las relaciones que establece con los demás. Lo simbólico y lo artístico es lo que permite que el estudiante se vuelva, tenga mejor experiencia motriz, ya sea motricidad fina, motricidad gruesa, además de que es que lo más importante en la primera infancia ni siquiera son los conocimientos que adquieren, digamos, matemáticos, de español, de inglés, lo que sea, cualquier área, pero lo más importante en la primera infancia, y por eso también se maneja tanto lo artístico y lo simbólico, es que ellos puedan manejarse en sociedad, que puedan convivir con el otro y busquen la manera creativa de buscar una relación con el otro. Pues yo creo que tener espacios, no solo de danza, sino cualquier
cualquier tipo de expresión artística es importante en un ámbito académico porque, bueno, en primer lugar porque desestresa un poco, ¿no?, al estudiante, al aprendiz, en cuanto a temas, o sea, representa una salida de temas netamente académicos, ¿sí? Es un espacio propicio para que el estudiante no se piense en otra cosa, que se concentre en salidas que puedan precisamente servir de distractor para que ese estrés propio de los espacios académicos se libere. Y también en segundo lugar, por lo que te digo, brinda herramientas que el estudiante puede utilizar en un contexto diferente, tanto, o sea, fuera de lo académico y fuera de lo artístico. Es decir, digamos, en mi caso me sirvió para expresar mis ideas de una forma distinta y eso puede servir también para que el aprendiz, no digo que en danza o bailando exprese sus ideas, sino para que encuentre otros medios y los organice para llevar a cabo algún tipo de trabajo. Intento desde pequeñas acciones fomentar ese pensamiento crítico, digamos, con los niños pequeños. Cuando surgían comentarios negativos acerca de sus compañeros, yo creo que es importante no imponerles esta es la verdad, sino guiarlos con preguntas, ¿sí? ¿Por qué le estás diciendo de esta manera? ¿Te parece que eso es bueno? ¿Te parece que eso es malo? ¿Te gustaría a ti que te dijeran esto? De pronto notabas que el juego te le ha servido para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes. No me habría pensado eso, pero creo que no mucho, pues porque el juego permanece siempre como en un ambiente muy infantil y para el pensamiento crítico es necesario un pensamiento más maduro, más consciente, y pues el juego se basa más que todo en emociones, en sentimientos, y pues se aleja mucho de lo racional. Es necesario comenzar a identificar o establecer que es obligación del maestro desarrollar este pensamiento crítico, y es algo que no se ve en la escuela de hoy en día. Muchos de los maestros sí recurren a habilidades que pueden potenciar ciertas habilidades, pero no es el eje central, y muchos desconocen lo importante que es formar en pensamiento crítico. En el caso de la investigación que nosotros hicimos, hemos llegado a la conclusión de que sí es posible formar en primera infancia y también en los niños entre 2 a 7 años este pensamiento crítico que solía dejarse a los últimos estadios, según Piaget, de cuando comienza a aparecer la capacidad de las operaciones matemáticas, es decir, el estadio preoperatorio, o también de las operaciones abstractas. Suele dejarse para los últimos estadios, pero los niños no tienen esta capacidad, o pensamos que no la tienen. Pero la verdad es que si logramos darse cuenta que él es un sujeto histórico, que tiene ciertos valores, que tiene ciertas concepciones y que recibe información que está siendo trastocada por ciertos discursos, y él se hace consciente, puede comenzar a establecer un pensamiento que le permite analizar qué es pertinente, qué no es pertinente,
qué hay de trasfondo en la información y por qué no se basa simplemente en la repetición. Y recordemos que como docentes estamos llamados a formar al estudiante no simplemente para transmitir la información, sino para que él sea un ciudadano consciente con impacto social, pero que también sea capaz de analizarse y de desarrollarse en complejidades y desarrollarse plenamente. Esa es nuestra obligación y por lo tanto el pensamiento crítico debe ser la base central también de toda formación educativa y de toda formación educativa que se dan en los contextos colombianos. Y en primera infancia obviamente lo podemos manejar desde el juego simbólico o también desde la danza o de la educación artística. Creo que la danza ha impactado de dos maneras como muy importantes. La primera en cuanto al conocer mi cuerpo, al saber qué movimientos puedo hacer, cómo puedo manejarlo. Y la segunda como a entablar relaciones, porque por lo general yo soy muy tímida y la danza me ayuda a desenvolverme en otros escenarios, pues a conocer otras personas, a entablar relaciones, a entablar conversaciones y como que dejar los nervios y como la pena de lado, aunque es un poco difícil, pero pues igual la danza me ayuda bastante. Importante para que ellas piensen por sí mismas y no se dejen como manipular. ¿A qué edad consideraría usted que es necesario comenzar esta formación? ¿O si es importante? Desde sexto, desde bachillerato, desde que recién empieza el bachillerato, creo. Claro, sí. Pienso que no importa cuál sea el área del profesor que esté trabajando con ellas, siempre uno tiene que enfocarse en formar personas y este país lo necesita, que desde niños ya se empiecen a formar con pensamiento crítico, porque no podemos esperar a que una persona cumpla 18 años para que empiece a pensar. Ya tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y pensar en que muchos niños tienen voz también en el país y que pueden aportar. Importante sobre todo en la historicidad y en la toma de conciencia de nuestras raíces, manejando un poco lo que era el plano del altiplano boyacense. Para trabajar con ellos se hace una pequeña construcción de todo el contexto que permea en haciendo que ellos creen sus propios procesos de reflexión más a profundidad acerca de lo que pueden llegar a representar diferentes aspectos, como lo era la vestimenta, lo eran diferentes utensilios de trabajo, igualmente que la representación de los ritmos. Se trabajó lo que era un ritmo de torbellino, muy conocido como ya mencioné en el altiplano. Igualmente trabajamos con diferentes herramientas como por ejemplo esta totuma, en la cual se hacía una representación de lo que era en su momento ir a tomar la chicha en los diferentes pueblos, llevando a que los niños la estudiaran, la analizaran, entendieran su comprensión, el contexto en el que estaba utilizado, por qué era importante reconocerla y por qué es importante que haga parte de nuestras vidas. Asimismo le ayudaba al niño a entender cuál era el proceso evolutivo del país, cuáles eran las condiciones de estas, a tener un sentido de pertenencia hacia su propia nación y asimismo desarrollar aparte otros aspectos importantes más corporales y físicos, como es la disociación del cuerpo al realizar las diferentes figuras, mantener el equilibrio, una buena concentración, alimentar su oído musical y asimismo pasar por diferentes tipos o clases de danza a nivel nacional. Creo que en realidad el recibir una formación de danzas te ayuda a conocerte, a conocer a otras personas, a reconocerlos. También con la danza como que puedes explorar otras habilidades que tienes, no solamente cognitivas, sino también como en tu cuerpo, qué puedes hacer, qué puedes expresar por medio del arte. Y creo que también es importante, ya que por lo menos en mi caso el aprender a bailar me ayudó también como a reconocer otras experiencias, digamos, o bueno, reconocer otros tipos de arte.
Finalmente se puede constatar que el niño, aparte de desarrollar diferentes habilidades individuales, también le crea un ambiente propicio en el cual tiene que desarrollar diferentes aspectos comunicativos con el resto de sus compañeros, empieza a pensar en comunidad, crea lazos mucho más sensatos, humanos a la hora de relacionarse, y esto le ayuda tanto en su vida cotidiana como en su vida académica.